Hola a todos, es un privilegio poder disfrutar con vosotros una nueva meditación bíblica y antes de comenzar pues vamos a hacer una oración. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú siempre nos acompañas, porque estás a nuestro lado, Señor, y tenemos el privilegio de conocerte a través de tu palabra y de la oración. Gracias, Señor, por ese gran privilegio. Queremos pedirte que tú nos acompañes, que seas con nosotros y que ahora, Señor, cuando abrimos tu palabra podamos contemplarte, podamos acercarnos más y más a ti. Quédate con nosotros, por Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. ¿A cuántos de vosotros os gustaría viajar? Vaya pregunta que hago, ¿no? Aunque ahora está difícil, yo creo que a todos nos gusta y nos gustaría poder viajar, ¿no? Ya que no tenemos la posibilidad de hacerlo físicamente, os invito a que hagamos un viaje, ¿no? A través de las imágenes. Y os quiero mostrar un lugar que es el Cabo de Buena Esperanza. Un lugar que yo no he tenido el gusto de estar, pero vamos a descubrirlo juntos. El Cabo de Buena Esperanza erróneamente se le suele considerar como el punto más al sur del continente africano, pero esto no es así. El punto más al sur es el Cabo de las Agulas, que está a unos kilómetros del Cabo de Buena Esperanza, y este lugar pues cobró relevancia, el Cabo de Buena Esperanza, fue importante precisamente a finales del siglo XV. Por aquel tiempo Portugal era una potencia marítima, estaba tratando de comerciar con las Indias, pero la ruta más directa y más corta era la que iba por el Mediterráneo. Pero en aquel momento estaba dominado por los turcos y era muy difícil para ellos poder llevar esa ruta, ¿no? Por eso tanto España como Portugal estuvieron tratando de encontrar rutas alternativas y en concreto Portugal tenía la idea de ver si podía rodear el continente africano yendo por abajo y así conectar con el Índico por una ruta mucho más lejos, es verdad que más difícil, pero esperaban que sin poder tener oposición de ningún enemigo, ¿no? La empresa no era nada fácil, ¿no? Sobre todo porque desde el mismo momento que los barcos bajaban el Mediterráneo y iban en dirección un poco hacia las Canarias, pues ahí mismo ya se encontraban corrientes que iban en dirección contraria, ¿no? Que iban y que empujaban los barcos hacia la península, ¿no? Entonces hasta que no entraban en el Golfo de Guinea, pues las cosas no empezaban a facilitarse. Era un viaje pues muy precario, muy difícil, ¿no? Yendo un poco a lo desconocido, ¿no? Pero el Cabo de Buena Esperanza fue un lugar muy emblemático dentro de la historia y de la geografía, porque precisamente en 1488 un navegante portugués, Bartolomé Díaz, consiguió llegar hasta ese lugar, ¿no? Después de un viaje de muchos meses, pasaron justo por ahí, por esa zona, en medio de una tormenta, y Bartolomé Díaz llamó a ese lugar el Cabo de las Tormentas. Llegaron a pasar un poquito más en todo lo que es la zona actual de Sudáfrica, y su idea era continuar, ir hasta las Indias, ¿no? Pero después de tantos meses de falta de provisiones, pues la tripulación pues, se amotinó, no quería volver a Portugal, y eso es finalmente lo que hicieron, ¿no? Llegaron a Lisboa después de un viaje de más de 16 meses en esas condiciones, ¿no? Pero se llegó a ver que era posible poder llegar a las Indias. Pasaron los años y Bartolomé Díaz pasó un poco al ostracismo, ¿no? Tuvo ya pues, unas funciones mucho menores de las que tuvo en ese momento, y 12 años después, en el año 1500, pues él formó parte de una expedición, pero no la capitaneaba, ¿no? Una gran expedición que tenía la idea de poder ir hasta las Indias, ¿no? Y antes de eso, en 1500, primero fueron hacia la costa de Brasil, y desde la costa de Brasil luego fueron hacia la actual Sudáfrica, rumbo a las Indias. Este lugar, que él había llamado como el Cabo de las Tormentas, cuando volvió a Portugal, el rey dijo que
que lo quiso llamar el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Porque la verdad es que ¿quién querría ir a un lugar así, ¿no? ¿Quién querría ir a un sitio que se llama el Cabo de las Tormentas, ¿no? Infunde miedo. Entonces se llamó el Cabo de Buena Esperanza. Pero precisamente en esta segunda expedición en la que iba Bartolomé de las Casas, cuando estaban llegando a ese lugar que él llamó el Cabo de las Tormentas, pues precisamente una tormenta muy fuerte hundió 4 de los barcos de la flota, ¿no? Precisamente Bartolomé Díaz iba en uno de ellos y murió, precisamente murió en ese lugar que él había llamado el Cabo de las Tormentas. Esto fue en el año 1500, él tenía 50 años. Unos 150 años después, en ese lugar, unos kilómetros más arriba, un marinero holandés estableció una pequeñita colonia que con el tiempo, pues hoy en día es una gran ciudad, que es Ciudad del Cabo, ¿no? Entonces Ciudad del Cabo lleva ese nombre, esa referencia al Cabo de Buena Esperanza. Es curioso cuando podemos pensar en un sitio así, ¿no? En darnos cuenta que un mismo lugar, cómo puede tener no solo 2 nombres diferentes, sino expresar características tan antagónicas, ¿no? El Cabo de las Tormentas, el Cabo de la Esperanza. Es el mismo sitio, pero sin embargo esos 2 elementos lo definen de manera pues tremenda, ¿no? A veces así sucede en tu vida y en mi vida. Un mismo hecho lo podemos vivir o experimentar de maneras diferentes, o puede llegar a tener con el tiempo una significación diferente a la que tenía en el propio instante que estábamos viviendo eso. Hay momentos de dificultad en tu vida y en mi vida que más adelante con el tiempo los llegamos a contemplar con esperanza y los vemos de otra manera diferente. Estos 2 conceptos, la tormenta y la esperanza, de manera espiritual se transmutan también a través de Jesús. Podemos pasar fácilmente de un aspecto al otro. Podemos estar en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, pero cuando el Señor está en nuestra vida, es un momento por encima de todo de esperanza, porque Jesús es esperanza. Esto es algo que le pasó a los discípulos también cuando ellos se encontraban en el mar de Galilea. Y me gustaría que lo pudiéramos ir disfrutando este momento, este instante, a través de la lectura de Mateo, capítulo 8, de versículos del 23 al 27, pero comenzaremos leyendo el 23 y 24, que dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El mar de Galilea fue un lugar muy emblemático, ¿no? para Jesús y para sus discípulos. Tenían esa relación tan estrecha. Jesús mismo era de Galilea, aunque Nazaret no estaba en la costa, ¿no? Entonces el mar de Galilea fue un elemento que tuvo mucha relación en la vida y en el ministerio de Jesús. Y es un lugar donde Jesús mismo, pues sabemos que hizo milagros, ¿no? Como este que vamos a ver. Pero también fue un lugar donde él, desde el mar de Galilea, enseñó a las multitudes. Y aquí estaba a punto de darles también una importante lección a sus discípulos. Lo que vemos, como comienza el versículo 23, es que Jesús entra en la barca y los discípulos le siguen. Es decir, Jesús toma la iniciativa, ¿no? Jesús actúa aquí como el que es, el maestro. Los discípulos le siguen. Qué bueno, ¿no? Es si nosotros también podemos tomar esta misma dirección, este mismo sentido, que cuando Jesús va, o por donde Jesús va, el camino que Él marca, nosotros lo queremos seguir. Eso es ser ni más ni menos que el ser discípulo, ¿no? Y es lo que necesitamos hacer cada día de nuestra vida, seguir a Jesús. Jesús entra en la barca y los discípulos le siguen. Jesús entró como el capitán en el mar de Galilea, ¿no? Pero fijaos que estando en una barca como las que eran de aquella época, y también pues con el clima, rápidamente, como vemos, se encontraron en una situación de peligro, difícil, ¿no? Es verdad que el mar de Galilea pues no se puede entender o asimilar
como un océano, ni siquiera como el mar Mediterráneo, en realidad es un lago, pero cuando las condiciones climáticas se ponen muy difíciles, y sobre todo también entendiendo el tipo de barca que tenían en aquella época, pues sin lugar a dudas se podían dar situaciones de mucho peligro, ¿no? Dice justo el versículo 24, como hemos visto, que la tempestad era tan grande que las olas cubrían la barca, ¿no? Es decir, que la situación se estaba poniendo realmente peligrosa, ¿no? Cuando las olas superan o van entrando en la barca, va entrando agua, pues la situación realmente se complica y se hace peligrosa, ¿no? En este contexto, ¿no? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba, se nos dice, durmiendo. Tal vez, pues físicamente, como es lógico, podía estar muy agotado porque su ministerio pues era tremendamente intenso, ¿no? Allá donde iba estaba siempre pues atendiendo a la gente y todo eso pues sin lugar a dudas producía un desgaste físico, ¿no? Entonces Jesús estaba seguramente cansado, ¿no? Y por eso estaba durmiendo. Aparentemente estaba ajeno a la situación que estaba sucediendo en la barca, ¿no? Por eso se nos dice aquí, ¿no? La amenaza del mar estaba haciendo peligrar la vida de todos ellos, pero Jesús dormía. Pone el versículo ese contraste tan grande, ¿no? La tempestad con la propia calma en la que se encontraba Jesús, ¿no? Que estaba de alguna manera aparentemente ajeno a toda esa situación. Continuamos leyendo y el versículo 25 dice así: Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En su desesperación, ellos pues hacen lo que haría cualquiera, ¿no? De igual manera que nosotros en una situación de peligro nos aferraríamos a cualquier cosa que pudiera ser motivo de salvación o que nos librase de un peligro, pues los discípulos hacen lo propio, pero además sabiendo quién era Jesús, ¿no? Sabiendo las cosas que había hecho, ¿no? Y teniendo pues esa confianza en él, ¿no? Por eso dice que lo despertaron y le dijeron esas palabras, ¿no? Señor, sálvanos, que perecemos. Tristemente, a veces en tu vida y en mi vida hacemos lo mismo, ¿no? Recurrimos al Señor, pero no de una manera constante, no de manera regular, sino únicamente a veces con más ganas, con más profusión en los momentos difíciles, ¿no? Nos acordamos de Él más cuando la situación, cuando el mar de nuestra vida está agitado. Pues los discípulos toman esa misma situación, ¿no? Y le dicen: Señor, sálvanos. Fijaos qué significativo es entender también lo que significa el nombre de Jesús, ¿no? Porque Jesús significa Dios es salvación. Por tanto, los discípulos en ese momento le están diciendo: Dios es salvación, sálvanos, ¿no? El nombre de Jesús mismo indicaba salvación y estaba llamándole y pidiéndole que Él les pudiera salvar en esa situación. Vamos a leer lo que nos dice el versículo 26. Dice así: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Lo que vemos aquí es que vemos a Jesús como lo que es, como Dios, como aquel creador, ¿no? Como se nos dice en la palabra de Dios, que por Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Entonces aquel que es creador, aquel es el único que tiene poder para controlar todas las fuerzas de la naturaleza. Y es cierto que Jesús, que Dios, no creó las tormentas, todo lo que tiene que ver con esos efectos desordenados en la naturaleza no forman parte del plan original de Dios. Son un efecto de un mundo en el que estamos, donde está todo afectado por el pecado. Pero sin embargo, pues por supuesto que ni siquiera eso es impedimento para la acción de Jesús. El contraste debió ser tremendo, ¿no? Entre lo que estaban viviendo y lo que Jesús hizo a través de su palabra. Como dice el versículo que acabamos de leer, dice que se hizo gran bonanza.
Es decir, inmediatamente pasaron de la tormenta a una calma absoluta. Y ese contraste, sin lugar a dudas, fue tan impresionante que los discípulos quedaron absolutamente impactados. Leemos el versículo 27, donde se nos dice que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Claro, ¿qué hombre es este? No era ningún hombre común y corriente, no era alguien como tú y como yo, era Dios mismo, era Dios salvando, Dios demostrando que lo que él tenía no era simplemente un nombre, que su nombre tenía poder, porque Dios es poder. Vemos Dios cambiando la tormenta. Y de alguna manera en nuestro mundo estaba así hasta que Él vino. Estaba azotado por las tormentas del pecado, por el mal que amenazaban con la destrucción total, sin esperanza, del ser humano. Pero el Señor todo esto lo cambió por un plácido mar lleno de esperanza. Aquí lo que vemos es un milagro impresionante. Jesús obró un milagro, Él intervino. Pero tal vez en tu vida y en mi vida pueden existir tormentas que parecen que no arrecian. E incluso diría más, ¿no? A veces Dios no interviene de la manera en la que nosotros nos gustaría. Y en esa tormenta podemos llegar a perecer. Porque el Señor nos ha prometido que por seguirle nos va a ir todo perfecto en la vida. Él lo que nos ha asegurado es que va a estar a nuestro lado. Esa promesa tan bonita que tenemos en Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es su promesa, y ese es el milagro de Jesús, que Él está con nosotros, no importa lo que pasemos. Y da igual si nosotros podemos ver o no los resultados en la vida, eso no cambia el hecho de que el Señor está a nuestro lado, ¿no? Lo que importa no es esa situación, lo que importa es lo que Dios puede llegar a hacer en ti y en mí, y saber que en sus manos estamos seguros, porque Él es salvación. Volviendo un poquito la mirada atrás a la ilustración que hacíamos al principio, sabéis que en aquella época pues el mar, o sea, el océano Atlántico tenía una fama muy mala. Se le llamaba, precisamente los portugueses en aquella época lo llamaban el mar tenebroso, ¿no? Y de alguna manera, pues así puede llegar a ser nuestra vida, ¿no? Un mar tenebroso donde también enfrentamos cabos de las tormentas, ¿no? Cabos llenos de tormentas como aquel que divisó y que nombró Bartolomé Díaz. Pero lo importante no es eso, como decía, ¿no? Lo importante es lo que hay detrás, la esperanza que viene después. Por eso los portugueses, pues con buen ojo creo, le cambiaron ese nombre, ¿no? Lo llamaron el Cabo de Buena Esperanza, porque no importa las dificultades que hubiesen habido, el pasar ese sitio significaba que había una esperanza, que podían llegar a su objetivo. Y eso finalmente es lo más hermoso. Y cuando pensamos en nuestra vida espiritual es lo mismo, ¿no? A veces nos aferramos a esta vida como si fuese el único que tenemos y nos podemos sentir erróneamente abandonados por Dios cuando pasamos por dificultades y cuando parece que Dios no interviene. Pero no debemos caer en la desesperación. Para nosotros, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor no debe ser nunca quebrantada, porque lo que importa no es la situación en la que estamos, sino dónde podemos llegar. Y el camino con Jesús, hacia dónde nos está llevando. No importa lo que enfrentemos, lo que importa es hacia dónde vamos. Y por eso yo me gustaría que nos hiciésemos en este momento una pregunta, ¿no? Clave. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el rumbo hacia el cual tú estás fijando tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Te estás dejando simplemente llevar por la corriente o tienes un objetivo y vas a veces contra corriente? Porque seguir al Señor, sin lugar a dudas, es muchas veces, y más que nunca en este tiempo, ir contra corriente. Es tomar una dirección y una ruta que muchas veces es incomprendida. Podemos llegar a ser objetos de burla, pero el cristiano sabe a dónde va, sabe el objetivo que tiene, porque tenemos en la palabra de Dios
esa carta de navegación que nos dice: aquí hay un camino seguro, no podemos fallar si lo seguimos. Haciéndonos esa pregunta, ¿cuál es tu objetivo? Me gustaría compartir con vosotros, ya finalizando, unos versículos muy hermosos que se encuentran en Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 2 al 4. Dice así: vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal, mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios había dado y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, el Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. De nuevo, preguntémonos, ¿cuál es el objetivo que tienes en la vida? ¿Cuál es el rumbo que has fijado? Ojalá que el tuyo y el mío sea el llegar algún día a ese mar de cristal. Dejaremos atrás todas las tormentas, dejaremos atrás el agitado mar de este mundo y estaremos en esa paz. Se nos dice el mar de cristal porque estaba en una calma tal que a Juan le parecía en visión, en lo que le fue revelado, lo veía como si fuese una superficie cristalina, ¿no? Tal es la paz que disfrutaremos en el cielo. Por eso, sin lugar a dudas, cualquier dificultad, cualquier situación que podamos llamar cabo de las tormentas, cambiémosle el nombre, llamémoslo el cabo de buena esperanza. Pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón, esa esperanza que el Señor nos da, esa buena esperanza que nos ayuda a seguir avanzando, no importa las dificultades y no importa lo que nos suceda. Todo lo que nos pueda pasar, sea bueno o malo, puede ayudarnos para seguir nuestro camino. Por eso, como se nos dice en la palabra de Dios, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Dice Pablo en Romanos, ¿no? Esa es la clave, que todo lo que vivamos nos ayude para bien, para seguir avanzando, para seguir haciendo nuestro camino, sabiendo que lo que importa es que podamos llegar con la ayuda del Señor, porque Él es el que lo produce todo, ¿no? No es un esfuerzo humano, ¿no? Pero que con su ayuda y con su poder podamos llegar algún día a ese mar de cristal. Ese es mi deseo y mi oración para todos nosotros. Llevemos a Jesús siempre en nuestra barca, porque donde está Jesús, ahí está el milagro. Ese es el milagro, el que se cumple en tu vida y en mi vida, el que tengamos a Jesús en nuestras vidas. Y teniendo eso, tenemos lo más importante. Y eso debe ser en realidad nuestro anhelo, y debe ser nuestra felicidad, debe ser aquello que tengamos siempre como un gozo que nada ni nadie nos puede quitar. Sigamos navegando con Jesús en la barca. Amén. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás, pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo.
será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rías